Iztapalapa fue poblada básicamente por migrantes del sureste, pero también del centro de la ciudad, que con los sismos del 85 también vinieron a vivir acá a Iztapalapa, pues porque tenía condiciones de que la gente pudiera venir a rentar o viniera a comprar algún terreno. Ha sido como el patio trasero de la ciudad, donde se ha confinado basureros, cárceles, y nos encontramos a Iztapalapa en el 2018 pues muy abandonada, muy deteriorada. Yo no soy una política tradicional, sino yo vengo de una lucha comunitaria. Yo lo que quería era vincularme a los movimientos populares para desde allí trabajar, acompañar y lograr grandes objetivos. ¿Qué era lo que nosotros soñábamos cuando estábamos luchando? Justamente que todas las áreas verdes, todo el espacio público, todo lo que nos rodea, nuestro hábitat, pudiera transformarse a favor de la gente. Pues sí, lo que luchábamos y lo que soñábamos eran las utopías. Siendo gobierno, era la oportunidad histórica de hacer el derecho a la ciudad una realidad. Entonces, por supuesto que desde un gobierno local, con tan pocas atribuciones, y ha sido un instrumento para continuar apoyando y transformando. Recordemos que somos una de las alcaldías que dan lucha libre gratuita en las utopías. Los pesqueros, profesor Fuerza Guerrera y los demás compañeros. Logramos que 60,000 metros cuadrados nos asignaran a la alcaldía para que los pudiéramos transformar en una hermosa utopía. Esta utopía es muy importante porque la tenemos justo al lado del reclusorio, que había una zona enorme de más de 150,000 metros sin ni siquiera un pedazo para juegos infantiles. Nada. Así que decimos que por el bien de todos, primero los pobres, pero para los pobres lo mejor para todas. El trompo de Iztapalapa. Ay, ay, ay. Primero conocer chicos guapos, que eso es lo importante. Y ya conocimos a 3. Y luego pasamos a unas pláticas que hay sobre salud. Entonces, sobre hipertensión, sobre diabetes, etcétera, etcétera. Fíjate, Brian, ¿puedes subir? Teníamos que luchar por la alimentación, por el medio ambiente, por la salud. Pero no había centros de salud. Entonces construimos los centros populares de salud, donde tanto la medicina, digamos, alternativa como la medicina alópata y la acupuntura y todo se juntaba, ¿no? Lo importante era que la población organizaba espacios en donde pudiera haber prevención de salud, etc. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Venimos de parte de la alcaldía Iztapalapa del programa Siempre Viva. Somos orientadoras comunitarias del mismo. Se hace una justicia social con este tipo de proyectos, porque efectivamente no es solamente un lugar de esparcimiento, sino es un lugar donde la gente puede encontrar diversas oportunidades también de desarrollo. Que la vida es un sueño y los sueños no son. Los sueños siempre los tienes. Y así este es muy grande y no debes de perderlos. Los sueños y la realidad están contigo, deben de estar contigo ahí.
Entonces, encontrar un lugar donde hay una armonía, donde hay un respeto, donde hay un cuidado, yo creo que eso ha ayudado bastante a pacificar, a entender su realidad social, a que también ellos se encuentren y conceptualicen su estado de violencia o su estado de vulnerabilidad y también encuentren herramientas para enfrentar la vida. El Centro Colibrí es un espacio que existe en todas las utopías. Es el espacio de atención a personas que tienen problemas en el consumo de sustancias psicoactivas. El modelo aquí en el Centro Colibrí no prohíbe el uso, no estigmatiza, no criminaliza, no juzga, sino por el contrario, brinda una serie de atenciones que van desde prevención hasta el acompañamiento psicológico a las personas que ya tienen un uso problemático. Las utopías son un movimiento por el derecho a la ciudad. Son un modelo que estamos replicando. Creo que todo en este sistema capitalista nos ha obligado a fragmentarnos y de alguna manera este conjunto de cosas de las que somos parte también nos hacen sentir la relación con los otros, y la otredad para nosotros es muy importante, como si yo fuera tú y tú fueras yo, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos de alguna manera plantear hacia el mundo o hacia el continente o hacia donde pueda irradiar nuestra voz como utopía, que pues este mundo puede ser otro mundo posible, ¿no? O sea, podríamos darle la vuelta al sistema. Hay una visión de que lo que hace el gobierno lo hace mal, ¿no? Y lo que hace el gobierno pues siempre pues no tiene la misma calidad que lo que pueden hacer los privados. Y si es para los pobres, pues entonces cualquier cosa ya está bien. Entonces es combatir eso, es combatir la visión del mínimo estado a los pobres para dar el máximo estado a ellos. Y creo que la Iztapalapa del futuro tiene que ver con eso, con ese reconocimiento sobre lo que la clase trabajadora construye día a día, ¿no? Y las potencialidades que tiene y la desestigmatización que debe de haber, porque mucho se estigmatiza al pobre, ¿no? Por ser mugroso, por ser marginal, pero porque no ha tenido oportunidades, porque no se le ha dado pues el derecho de poder construir y de poder soñar, ¿no? Y entonces las utopías vienen a ser un regalo y una dignificación de esa vida. Yo pienso que las utopías tienen que replicarse en toda la ciudad. Con la transformación que ha tenido este país, los que menos tienen y los más desfavorecidos históricamente, pues hoy están en el centro de cualquier decisión política de gobierno, para cualquier política pública.